Sesión número 7 de Carta al Padre. El padre de Franz es un hombre común y corriente, como millones de hombres, como millones de padres que se han dado en la tierra, con sus virtudes y sus defectos, pero en líneas generales un hombre común y corriente. El hijo de Hermann es un hombre excepcional, único. ¿Cómo se puede explicar esta contradicción? Que de alguien común y corriente pueda surgir en su descendencia lo excepcional. Ese es el asunto que hay que tratar de entender en la existencia de Franz Kafka, y solamente se puede entender si uno hace referencia a la relación que él tuvo con lo que le serviría de referente fundamental para su identidad, la escritura. Y obviamente no bastaba con que Kafka, en el desasosiego de su existencia, fracasando en todas aquellas formas de identidad que se le ofrecían por parte de la sociedad y derivando a la escritura como salida casi que esencial y única, nada garantizaba que su escritura fuese a ser lo que hoy guardamos en la memoria como una de las más elevadas expresiones del arte. Si uno tuviese que circunscribir, arriesgando con ello mucho, ¿cuáles son las temáticas que embargan a Kafka? Se puede decir, y están plasmadas además en Carta al Padre, pero están desparramadas en su obra, se puede decir que fundamentalmente son la ley, ese carácter coercitivo, prohibitivo, pero también esa condición de apertura y de posibilidad que ofrece la ley como instancia ineludible para la constitución de la condición humana, la culpa, derivada precisamente de una postura ante la ley, por ejemplo, del no acatamiento de la ley, del no cumplimiento de lo que la ley a través de sus agentes exigen, y la identidad, ley, culpa e identidad. Precisamente al entrar en una ruptura con la ley o en un cuestionamiento de la ley, lo que queda en vilo es la identidad. Y por ende el reto que le corresponde en la vida es cómo rehace la identidad o cómo la configura a partir de elementos que no son los que se le ofrecen y que en general la mayoría de los seres humanos asumimos acríticamente. Porque la grandeza de un escritor como Kafka es también la de que nos enseña, por contraste, que la inmensa mayoría de nosotros asumimos las propuestas de la sociedad sin interrogación alguna. Entonces esos referentes de la escuela, del trabajo, del matrimonio y la familia, los acatamos y los cumplimos dócilmente, sin interpelar para nada en qué consisten y qué es lo que esos referentes finalmente hacen de nosotros. Lo insólito de Kafka es que él interroga esos referentes y en la insatisfacción para poder responder quién es él, porque quizás ese es el interrogante sobre el cual debería girar toda pregunta en torno a Kafka. ¿Quién soy? Sería lo que estaría escrito, subyacente a todo
lo que él nos legó. Kafka, ese quién soy, primero se lo pregunta, que tal vez, como he dicho, la mayoría ni nos preguntamos quiénes somos, damos por un dato y por un hecho consumado quiénes somos. Kafka se lo pregunta y de ahí viene su angustia. Y él se pregunta por aquellas instancias que confieren la identidad a los individuos en nuestra sociedad, por la familia, por la escuela, por el trabajo, por el matrimonio. Y ya he dicho, en la obra de Kafka se encuentra desplegado todo esto, pero se encuentra prodigiosamente concretado en Carta al Padre. Kafka, al preguntarse quién soy, es decir, al no tener una certeza de su identidad, se plantea el tema de la escuela, pero la escuela es rápidamente, a diferencia de toda la mayoría de nosotros que creemos que los títulos, que las profesiones certifican con claridad, absolutez quiénes somos, Kafka pone eso en duda. Ese pasaje tan bello donde habla de que el Consejo de Profesores se reunía para deliberar sobre aquel caso singular que clamaba al cielo y averiguar cómo yo, el más inepto y en cualquier caso el más ignorante, había logrado llegar solapadamente hasta aquel curso, el cual, puesta ya en mí la atención de todos, lógicamente me vomitaría al momento para alegría de todos los justos liberados de aquella pesadilla. Vivir con tales ideas no es fácil para un niño. Ahí lo que Kafka está formulando es que él no se reconoce en lo que la escuela le transmite. Y por eso lo vive desde su inmensa sensibilidad como un engaño que él está estableciendo. Y de ahí viene la imagen persecutoria de un conciliábulo de profesores que finalmente desentrañarían el engaño en que él los ha hecho incurrir. O dice también, ¿quién era capaz de hacerme sentir un mínimo interés por nada? Las clases me interesaban, y no solo las clases, sino todo lo que me rodeaba en aquellos años decisivos, más o menos como le pueden interesar a un estafador de banco que todavía está en su puesto y tiembla de que le descubran las pequeñas operaciones bancarias que tiene que seguir realizando a diario en su calidad de empleado del banco. Tan pequeño, tan lejano era todo en comparación con todo lo esencial. Ahí está, pues, para no alargarme, plasmado que el camino de la escuela no es el camino salvador de Kafka. Que él, vuelvo y lo digo, a diferencia de la mayoría que nos satisfacemos tanto, que nos sentimos tan realizados el día que nos entregan el diploma, el día que accedemos a un empleo y que con eso basta y con eso es como si supiéramos que hemos alcanzado ya una cota de realización suprema. Para Kafka eso es insuficiente. Esas clases no tocaban nada esencial para él. Esas asignaturas, el cumplimiento de esos deberes no tenían nada que ver con él en lo esencial suyo, es decir, en lo más propio, en lo más íntimo. Pero estaba también el trabajo. El trabajo, si del lado de la escuela he dicho hay un saber desvitalizante, quedaba, pues bueno, entonces soy mi profesión, como en general acaece en nuestro mundo. Que incluso la forma en que uno responde a quién es uno es yo soy ingeniero, yo soy matemático, yo soy historiador y la palabra ser se le consigna a una profesión. Ahora, el trabajo implica el destino de ser un funcionario. Un funcionario. Un ingeniero es un funcionario. Un historiador es un funcionario, con las excepciones que se quiera, pero en general
se opera en esos dominios y en todos los dominios laborales como un funcionario. ¿Quién es un funcionario? Alguien que funciona. ¿Y qué quiere decir funcionar? Operar con cierta eficiencia, repetitivamente, sin que eso que se está haciendo produzca nada esencial en uno, ningún tipo de interpelación, ningún tipo de apertura, ningún tipo de renovación de sí, ni en el sentimiento ni en el pensamiento. Es decir, que el trabajo es un camino que para Kafka es fallido con respecto a la identidad, porque ¿qué significa? Es una parálisis en el orden de su ser. Es una parálisis porque lo condena a la repetición de sí, porque lo condena a la incapacidad de ampliar las perspectivas de la vida, de poder renovar creativamente la condición misma de existencia. Ahora, así como la escuela, el trabajo es un fracaso, pues entonces le quedaba a él el matrimonio que estaba engarzado para él con ese destino que era la familia. Entonces el matrimonio aparece como una gran esperanza para Kafka. Por eso él dice en un pasaje, dice, sin embargo, no mostré clarividencia alguna en cuanto a la importancia y a la posibilidad de un matrimonio. Ese terror, el mayor de mi vida hasta ahora, se apoderó de mí de un modo casi completamente inesperado. Porque el matrimonio, otra vez, y es la cuarta que lo hago en esta ocasión, digo, lo que pasa es que Kafka tenía esa sensibilidad que lo llevaba a preguntarse por lo que los demás asumimos como si fuera a tomar un vaso de agua. La gente se casa sin preguntarle qué es un matrimonio. Y el matrimonio qué incidencia tiene sobre sí, sobre el otro, etcétera. Kafka tiene terror al matrimonio porque es una apuesta que no es segura y que los ideales de que simplemente el abrazo amoroso que garantizará la dicha perpetua, eso no convence a Kafka. Y por el contrario, si hay una fuerza que lo impele al matrimonio, hay otra fuerza que lo repele. Lo impele porque piensa que ese es un referente hacia la identidad, es decir, hacia poder constituir con ese vínculo el fundamento de una familia. Pero lo repele porque el matrimonio puede ser precisamente una potencia negadora de su propia individualidad y de los espacios en los cuales él, como individuo, percibía que mejor se podía concretar y realizar. Por ende, él pone en interpelación el matrimonio, así como puso en interpelación la escuela y el trabajo. En otro pasaje de Carta al Padre dice que en aquel terreno, hablamos pues del matrimonio, se estuviese preparando una prueba permanente, decisiva e incluso la más amarga de las pruebas, eso no se podía percibir. Pero en realidad los intentos de contraer matrimonio fueron el más grandioso y esperanzador intento de salvación. Grandioso en la misma medida fue después, por otra parte, el fracaso. Se requeriría hacer un análisis exclusivo sobre las relaciones de Kafka con el matrimonio. Eso lo podremos hacer cuando abordemos las cartas de Kafka a Felice y a Milena, donde hace referencias a esto y la conexión del matrimonio con el amor, con la familia, pero también las fuerzas tenebrosas que él ve que tiene el matrimonio para negar la individualidad del sujeto, su destino propio, etc. Pero el matrimonio es entonces una problemática que él enfrenta más directamente que lo que hizo con la escuela, que simplemente la evadió. Kafka era muy estudioso, era un lector asiduo, pero no aprendió lo que aprendió ni se formó en lo que se formó en la escuela.
y por eso la posición ante la escuela era más bien evadir ese juego de compromisos, con su gran inteligencia suplir los requerimientos que se le hacían, pero no entregarse a eso con esa confianza loca de que si uno cumple bien todos los cánones académicos, entonces tendrá una vida bien ejecutada o bien alcanzada. Con, con el trabajo, Kafka hizo más o menos otro tanto. Como no había una profesión que realmente lo colmara, una profesión que realmente le garantizara lo que él quería, él lo dice, es decir, verdadera libertad para elegir oficio, es decir, profesión, no la había para mí. Yo sabía que en comparación con lo esencial todo me iba a ser tan indiferente como las asignaturas que estudié en el instituto, así que se trataba de encontrar un oficio que sin herir demasiado mi vanidad me permitiese sobre todo seguir teniendo esa indiferencia. Así pues fue obvio que estudiara derecho, pero pudo haber dicho fuera de derecho, pudo haber dicho así, pues fue obvio que estudiara medicina, arquitectura, ingeniería, es decir, cosas que le han sido elegidas por otros, por el mundo, por la sociedad, por el mercado, por los padres, etcétera, y no elegida por él desde lo más hondo de sí. Eso más hondo es una imagen con la cual yo quiero decir lo que siendo, es esencial, siendo para él imperativo, haría que la vida no pudiese llamarse vida de verdad si no se pudiera consumar eso. Eso no se lo podía proveer, ya lo dije, ni la escuela con su formación, ni el trabajo, porque en el trabajo entonces él asume un trabajo que cumple y cumple muy responsablemente, pero sin que en ello vayan todas las fuerzas creativas y todos los poderes interpretativos de resignificación que pondrá en juego en otro dominio. Y venía pues hablando del matrimonio. El matrimonio es un dilema desgarrador que finalmente lo resuelve con la imposibilidad de casarse. Aquí hay, sin embargo, algo que muestra una limitación de Kafka, que es una limitación por un lado de la época, pero por otro lado es una limitación que tiene que ver con también con su propia subjetividad. Es una limitación que se podría expresar en esta frase suya: casarse, fundar una familia, aceptar todos los hijos que vengan, mantenerlos en este mundo inseguro y hasta guiarlos un poco es, estoy convencido, lo máximo que puede conseguir un ser humano. Hago énfasis, lo máximo que puede conseguir un ser humano. Kafka estaba convencido de que la consumación del matrimonio como basamento de la familia era lo máximo que podía alcanzar un ser humano, y de ahí su desesperada y renovada búsqueda de un encuentro que le permitiera un emparejamiento bajo el modelo matrimonial. Digo que ahí salta a la vista una limitación de la época y de Kafka, porque la época planteaba que la realización de un ser humano indefectiblemente tenía que pasar por encontrar a alguien con quien emparejarse y definir bajo la forma del vínculo matrimonial, y cuando digo matrimonial, bajo la forma de una relación que empieza a ser un paralelo de la vida con la de otro, que eso era definitorio de la realización de un ser humano. Es de sobra conocido, por ejemplo, todo lo que en los pueblos significaba de mofa la muchacha que no se había podido casar y quedaba, como se decía, hoscamente para vestir santos en Semana Santa. Era la solterona, la beata, igual el solterón. En Pernil eran figuras del fracaso, porque es una época que todavía tiene su incidencia en la nuestra, en la que se piensa que hay unos caminos trillados que todos deben seguir y que solamente quien se empareja, quien convive, quien tiene una descendencia realmente consuma una realización que se pudiese
validar como digna de un ser humano. Kafka, un hombre tan cuestionador de todo, de tanta valentía para arriesgarse a una vida propia, en mi opinión queda inmerso ahí, y Kafka es incapaz, como lo era su época, de forjar el ideal de la soledad, el ideal de una vida que esté al margen de los vínculos matrimoniales de cualquier índole que sea, o matrimonio religioso, o matrimonio civil, o matrimonio por mutuo acuerdo, pues eso, quienes no pasan por ninguna ceremonia, pero simplemente establecen luego los patrones de funcionamiento propios de cualquier matrimonio tradicional. Nuestra época, con mucha dificultad, pero ha ido planteando que frente al ideal de la pareja y frente al ideal de los hijos, se puede elevar también el ideal de la soledad, de la realización de una vida en soledad, sin necesidad de referenciarla por una pareja o por una descendencia. Ahí lo que pasa es que hay que examinar con cuidado el término soledad, porque hay la soledad del abandono, de quien simplemente no está en la referencia afectiva de nadie, que es una triste soledad, pero está la soledad de quien sabe recogerse sobre sí mismo, construir una relativa autonomía, y a partir de esa riqueza que cultiva en sí es que puede hacer del encuentro, incluso amoroso o amistoso, una relación fecunda y una relación productiva, sobre todo una relación que no se condene a la repetición y a esa afectación sobre la identidad propia que hace el matrimonio, que generalmente, si es que termina siendo exitoso, es decir, que no se vuelva un pequeño infierno, suele ser una masa de dos, donde cada uno de los dos cede para poder convertirse en una especie de tercero, y por eso ese tercero termina generalmente cristalizado en el hijo. Kafka, en esa expresión, lo que está demostrando es porque él no estaba considerando la posibilidad de que la realización de su vida pudiese perfectamente tramitarse en el ideal de la soledad. Hoy podemos decir, pues quienes tengan el ideal de la pareja, háganlo, y quienes tengan el ideal de la soledad, háganlo. Pueden ser caminos de realización muy diferentes, pero válidos ambos. El tema es ahí cuál es la elección efectiva del sujeto en consonancia con elementos fundamentales como la libertad, la autonomía, etcétera, etcétera. Entonces Kafka va agotando, no es la escuela, no es el trabajo, no es el matrimonio, no es la familia. Es alguien que quedaría dando vueltas en el vacío, pero ahí es donde viene lo fundamental en Kafka, y es que él encuentra como el dominio de realización suyo por excelencia, eso que le permite erigirse ante el Padre para decirle, esto soy yo, es la escritura. Porque con la escritura él va a asentar su propia identidad, no solamente frente al Padre, sino frente al mundo. Uno podría decir que con la escritura él lo que nos transmite es un testimonio de su propia libertad. Aquí soy. Por eso cuando el padre le dice, déjalo en la mesilla, al él ofrecerle alguno de los libros suyos, y el padre con cierto despectismo le dice, déjalo en la mesilla de noche, el padre está de manera subterránea diciendo, ese no es mi dominio, ese es tu dominio. Y aunque él dice que su literatura versaba sobre asuntos muy relacionados con el vínculo paterno-filial, algo así como que al sacar al padre por la puerta con la escritura, él se le colaba por la parte de atrás en tanto se volvía objeto de su escritura,
Eso no quiere decir que él estaba atrapado en la figura paterna cuando él escribía, porque él lo que hace es convertir precisamente todas esas problemáticas, como la problemática de la relación con la ley a través de la figura del padre, en la materia prima de una elaboración creadora que va a permitir explorar nuevas posibilidades para él y en general para la humanidad. Entonces, si hace objeto de la ley, perdón, objeto de su escritura, el tema de la ley y de la ley paterna y de la figura del padre, lo hace precisamente para poder explorar en qué consiste eso, para poder minar en gran parte, vía las lecciones y las claridades que ofrece, poder minar esos efectos corrosivos y letales que pueden estar presentes en un vínculo paterno-filial. Entonces, el punto de referencia de su identidad, el punto donde Kafka podrá decir, soy alguien que me reconozco en algo propio y en algo que es esencial. Esta es una identidad que no me ha sido ofrecida ni por el mundo como mercado. Entonces estudia esto porque eso es lo que más aprestigia o eso es lo que más dinero da, o cásate porque es que todo hombre se tiene que casar o toda mujer se tiene que casar. No, a él no le están confiriendo esa identidad, él la ha conquistado y esa conquista se llama la escritura. Y la escritura va a ser un punto clave para Kafka, tan clave que es el punto de salvación de su existencia. Es el punto que nos ha entregado la posibilidad de reconocerlo a él como alguien a quien basta con nombrar para que inmediatamente sepamos que estamos tratando con alguien que no se repite en otro o que no debe su identidad a algo que no le sea tan absolutamente propio, que gracias a eso, al reconocimiento de algo muy propio que va a ser la escritura, y hay que hacer un examen entonces de la escritura de Kafka como el punto de referencia de su identidad, que él encuentra la escritura. Ahora, la escritura alguien la puede encontrar como un rasgo esencial suyo, pero no necesariamente eso acreditarlo como un hombre que pasará a la perennidad gracias a la obra que realiza. Se puede escribir incluso con toda la convicción de estar ante algo sin lo cual no se podría vivir y sin embargo el fruto no será un fruto grandioso. Que sea grandioso el fruto que Kafka encontró a través de esa instancia de su identidad que es la escritura, pues eso ya tiene que ver con todos los misterios de la creación artística, con todo eso que se pierde en los vericuetos de la configuración inconsciente de un sujeto, etc. De momento lo que importa es resaltar que Kafka, en un combate muy desgarrador y muy doloroso contra las propuestas identitarias que le ofrece la cultura y que acríticamente asumimos la inmensa mayoría, ya he dicho, escuela, trabajo, matrimonio, familia, Kafka encuentra que hay un espacio en el que él es él, en el que él puede construir una soberanía personal y un punto de referencia que lo identifique de manera absolutamente diferenciable con respecto a cualquiera otro. Entonces la escritura va a ser el centro en el que Kafka anclará la configuración de su identidad. Ese es un tema pues que requiere su propio y particular análisis y como ya el tiempo se está agotando dentro de lo establecido para estos comentarios, querrá decir que en la próxima oportunidad imperiosamente deberé hablar de cuáles son los rasgos definitorios para Kafka de la escritura como una identidad suya. ¿Qué es lo que efectivamente permite decir que Kafka encuentra en la escritura el ámbito de realización de sí que le estuvo vedado
por esos otros caminos. Entonces requeriremos hablar en particular, detenernos muy puntualmente a examinar Kafka y la escritura.